buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks y como siempre lo hacemos mirando a las principales claves con las que abordaremos la tarde de hoy. Recordemos que hoy es un día más descafeinado en términos macroeconómicos, pero estamos a la espera de conocer mañana el dato crucial de macro que va a marcar toda la pauta en Estados Unidos, IPC de diciembre, y el viernes daremos ya el pistoletazo de salida oficial a la temporada de resultados empresariales con los bancos como los grandes protagonistas. Mientras tanto, estamos a la espera también de que arranque una cumbre crucial anual que marca los grandes temas económicos de todo el conjunto de estos próximos meses. Hablamos del foro de Davos y a poco de que comience, va a ser del 16 al 20 de enero, es decir, toda la semana que viene, ya tenemos algunas claves cruciales de por dónde van a pasar los principales temas de debate. Y esa va a ser la primera clave que vamos a vigilar en el día de hoy, cómo la élite de Davos está advirtiendo ya de cuáles son los riesgos potenciales a nivel mundial para este 2023. Les doy una pista, uno de ellos, la crisis del coste de vida, la inflación, por supuesto, y el otro, la cuestión climática. Enseguida ahondaremos en esa clave, pero seguimos repasando, segunda clave del día, nosotros seguimos vigilando cómo China está remodelando el orden mundial. Bueno, era una de las frases que sacábamos ayer de Ursula von der Leyen, en la que hablaba del peso importante que está teniendo China en estos momentos. El yuan está en foco en estos momentos, en un momento en el que vemos cómo, después de la guerra en Ucrania, países como por ejemplo Rusia empiezan a aumentar sus tenencias en la divisa china. Bueno, también les hablábamos recientemente de cómo el petroyuan está ahora mismo cogiendo también carrerilla para poder hacerle la competencia al petrodólar. Bien, de esa hegemonía de divisas, de la fortaleza que todavía existe en el dólar, pero de cómo el yuan poco a poco va avanzando para hacerle la zancadilla, también vamos a hablar largo y tendido a lo largo de la tarde de hoy. Esa es la segunda clave que vamos a vigilar. La tercera versa sobre el consumo de carbón, que en 2022 ha registrado niveles récord. Nunca el mundo había llegado a consumir tanto carbón como lo hemos hecho a lo largo de 2022. Y esto, por supuesto, pone en jaque los avances que podamos hacer respecto a la crisis energética y respecto también a restaurar esa capa de ozono que ya nos decían algunos expertos apoyados por un último informe de Naciones Unidas que podría ocurrir a lo largo de las próximas décadas. En 2040, entre 2040 y 2060, podríamos ver ya esa recuperación completa de la capa de ozono. Evidentemente, si hablamos de un combustible fósil que es el más contaminante y que sigue manteniéndose su consumo y es más, está en vistas de que vaya a acelerarse ese consumo, todo esto se pone en jaque. El cambio climático, la crisis climática, otro de los grandes riesgos que nos apuntan la élite política, empresarial y académica de Davos. Veremos también los mensajes que nos dejan a lo largo de la semana que viene. Y cuarta clave, política monetaria, bancos centrales. Recordemos que ya empezamos esa cuenta atrás de cara a la próxima reunión de política monetaria. El 1 de febrero, miércoles, tendremos la decisión en materia de tipos de interés de la Reserva Federal y al día siguiente, el 2 de febrero, coincidiendo como siempre en jueves, el Banco Central Europeo nos comunicará cuál va a ser su próxima decisión. Pero ya no nos interesa tanto la magnitud de la próxima subida de tipos de interés. Estamos buscando pistas sobre cuándo podría producirse esa pausa para después empezar también a proyectar nuestras orientaciones, nuestra mirada de cara al posible recorte de tipos de interés a uno y otro lado del charco. Bien, pues hoy uno de los miembros del Banco Central Europeo ha vuelto a reiterar un mensaje que ya nos dejaba la semana pasada, pero quizás entre festivo y festivo se nos pudo pasar un poco más desapercibido. ¿Cuál es ese mensaje? Pues que esa pausa de tipos de interés podríamos empezar a verla ya en verano. El tipo terminal, la última subida de tipos del Banco Central Europeo en este ciclo alcista, podría tener lugar en verano. Así que quedémonos con esta fecha porque por el momento ya es la segunda vez que el Banco Central Europeo avanza en esos términos. Bien, estas son las cuatro claves que vamos a vigilar en el día de hoy y que vamos también a profundizar en ellas en los próximos minutos. Empezando por Davos, como decimos, quedan menos de una semana ya para que arranque la cumbre mundial en Davos, Suiza, del Foro Económico, esta cumbre anual, y
una de las cuestiones clave es qué planes se van a tejer para los enormes retos que afrontamos en estos momentos. Y vamos a mirar a continuación algunos gráficos del informe de riesgos globales de 2023 que ha publicado ya el Foro Económico Mundial. La élite de Davos tiene bastante identificado uno de los principales enemigos del momento, es la inflación. Y como pueden ver, esa inflación ocupa el primer lugar de la tabla que estamos viendo a continuación. Los colores simplemente es para reseñar cuál es la categoría a la que pertenecen cada uno de estos riesgos, pero como ven, en un margen, en un plazo de tiempo de 2 años, la crisis del coste de vida sigue siendo en estos momentos el principal temor, el principal riesgo, el que más está pesando. Tenemos que tener en cuenta que esta reunión entre las élites en Davos va a tener lugar en un momento en el que la inflación está a su nivel más elevado en las últimas 4 décadas en las economías más avanzadas, con unos tipos de interés mucho más altos de lo esperado. Y en este informe de riesgos globales de 2023, lo que podemos ver es que el coste de vida, esa crisis, domina todos los riesgos, pero esto en el caso de los próximos 2 años, como decimos, en un entorno de medio plazo. Pero a lo largo de la próxima década, el principal riesgo, que lo están viendo en la tabla de la derecha, es respecto a fracasar a la hora de atajar la crisis climática. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol, pero a estos 2 principales riesgos hay que añadir todos los que estamos viendo en pantalla: la amenaza de recesión, la creciente dificultad de la deuda, así como la lucha por superar la pandemia y la guerra en Ucrania. Así que, como ven, lo que nos dibuja esta tabla es un panorama, desde luego, muy halagüeño. De este informe de riesgos se desprende que habrá poco respiro a medida que los países están lidiando con todos estos frentes. 7 de cada 10 encuestados a la hora de elaborar este informe consideran que el corto plazo se va a caracterizar por unas economías volátiles y que van a experimentar múltiples shocks. Y de aquí vamos a hablar también del término policrisis, que también nos han estado repitiendo distintas firmas de análisis a lo largo de la recta final de 2022, y en este término, en el término de policrisis, también está haciendo especial hincapié Davos. Una quinta parte de estas personas encuestadas, son más de 1000, teme resultados catastróficos dentro de una década. Muy pocos líderes de la generación actual han pasado por este tipo de riesgos, por un lado tradicionales, en torno a los alimentos, a la energía, al suministro de agua, mientras están luchando con unas condiciones económicas como las que tenemos en estos momentos, en términos de deuda, que también es otro riesgo que se añade, y lo que se avecina en términos climáticos. La directora general del Foro Económico Mundial insiste en que para afrontar este entorno va a ser necesario un nuevo tipo de liderazgo. Es decir, podemos empezar a hablar ya de una nueva figura de líder. Habrá que ver de todas formas si los líderes del presente o los del futuro se ajustan a los nuevos términos, a esas nuevas características, a esas nuevas skills que se les van a pedir para poder afrontar todos estos riesgos. Habla de un nuevo tipo de liderazgo que sea mucho más ágil, entendemos, más ágil, más flexible, para poder adelantarse, actuar y sobreponerse a los múltiples shocks que se esperan de ahora en adelante. Y este informe hace sobre todo una llamada importante a la cooperación global. Advierte de que si los gobiernos manejan mal la crisis que tenemos en estos momentos, corren el riesgo de crear una angustia social a un nivel sin precedentes. Atención, porque también dice que los gastos en defensa, los aumentos en el gasto militar, podrían reducir también el apoyo a los hogares vulnerables, es decir, lo quitamos de una partida para ponerlo en otra, y esto dejaría por tanto a muchos países, sobre todo los menos desarrollados, en perpetuo estado de crisis, y retrasaría también esa necesidad urgente de abordar el cambio climático. En el peor de los casos, esta guerra geoeconómica, no solo hablamos de geopolítica, también aquí, por supuesto, todo tiene intereses económicos, podría convertirse en una remilitarización, y es probable que estas rivalidades que estamos viendo a lo largo del globo exacerben estos riesgos tanto a corto como a medio plazo. Y habla el Foro Económico Mundial de una mezcla de riesgos tóxicos globales conocidos y que están por venir, y además los conocidos en ascenso. Habla de nuevos eventos, nuevos shocks, desde un nuevo conflicto militar que podría suceder hasta, por ejemplo, una nueva crisis sanitaria. En este caso, si tuviéramos un shock
nuevo shock de estas magnitudes, la situación podría volverse inmanejable. Y esta es una de las grandes advertencias que nos está haciendo en estos momentos la élite de Davos. Precisamente por esto, tanto el clima como el desarrollo humano son uno de los consejos que abordan, deberían estar en el centro de las preocupaciones de los líderes. Veremos hasta qué punto esto ocurre a lo largo de la próxima semana y entendemos, por tanto, con todo esto, que la voluntad es abordar todos estos temas y llegar, por supuesto, a conclusiones, planes para llevar a cabo. ¿Sacarán realmente las élites políticas, económicas, académicas algo en claro que permita un avance real? Esta es una de las cuestiones, por supuesto. Pero además, les hemos estado hablando de un concepto, policrisis. Ya muchas casas de análisis a lo largo de 2022, sobre todo en la recta final del año, nos empezaron a hablar de este nuevo término. ¿A qué nos estamos refiriendo con policrisis? Pues básicamente a que el entorno en el que nos vamos a mover a partir de ahora va a ser un entorno en el que se van a ir encadenando distintos shocks, distintas crisis consecutivas. Ya no vamos a hablar de toda una crisis, una sola crisis en conjunto. Vamos a estar hablando de crisis constantes, continuas, que van a tener, por supuesto, muchas vertientes. Así que este informe está advirtiendo de este entorno de policrisis. Ahí la interacción de un grupo de riesgos causará problemas, por supuesto, a futuro, y una de las amenazas principales podría provenir de la rivalidad de recursos, y lo vamos a ver además en este gráfico que estamos viendo a continuación. Punto verde, el que está señalado además también con un círculo negro, Natural Resources Crisis. Este es el principal foco que pone en este caso el foro de Davos. ¿Por qué? Pues porque en esa rivalidad de recursos vemos cómo los distintos países compiten por unos recursos naturales, alimentos, agua, energía. Es algo que ya está ocurriendo en estos momentos, pero que podría ir a más. Y habla de una brecha creciente entre la oferta y la demanda para estos recursos y cómo la crisis en la cadena de suministro ya conocida ha puesto de relieve esa necesidad de resiliencia en sectores estratégicos tradicionales. Así que, en pocas palabras, lo que nos indica este informe de Davos es algo que ya nos estaban confirmando muchos economistas, expertos, casas de análisis, y es que vamos a un camino donde no va a haber una sola crisis, sino una consecución de crisis, un entorno de alta volatilidad, el que tenemos en estos momentos, que irá a más y que nos va a llevar a ese entorno de supercrisis constante. Esta es la reflexión, el análisis, la lectura más en profundidad que estamos haciendo de este informe de riesgos globales que nos dibuja Davos. Y este informe está marcando las pautas, los temas que se van a abordar a lo largo de la semana que viene por parte, insistimos, de las élites políticas, empresariales y también académicas. Segundo punto, el avance del yuan. Hemos estado hablando en las últimas semanas de cómo China está ganando ahora mismo terreno en el panorama geopolítico. Siempre ha tenido un papel crucial, pero a medida que está avanzando, al dejar atrás esa política cero COVID, desde luego va a intentar sacar todo el músculo posible para poder recuperar parte del tiempo perdido y poder volver a sumarse a esa carrera por competir en el liderazgo mundial y de alguna forma desbancar a Estados Unidos, que es uno de los propósitos de la administración de Xi Jinping, el tener el músculo, por ejemplo, tecnológico suficiente que le dé también esa fortaleza para avanzar hacia una economía del futuro. Un músculo tecnológico que, por supuesto, le va a ofrecer liderazgo, por ejemplo, en la parte militar. Mientras China está encauzándose hacia ese intento de liderazgo, de supremacía, estamos viendo las advertencias, ¿no? Bueno, decíamos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa junto a Jens Stoltenberg y Charles Michel, ayer hablaba de que por primera vez la OTAN y la Unión Europea están empezando a reconocer a China como una amenaza en esos intentos, y aquí, entre comillas, lo que decía ella, por remodelar el orden mundial. Bueno, estamos viendo un cambio importante en el orden mundial y se está manifestando precisamente en la divisa china. ¿Por qué? Pues aquí entra en juego Rusia. Rusia en estos momentos está cambiando rápidamente el dólar estadounidense por el yuan chino. Lleva años intentando disminuir su dependencia del dólar y, como es lógico, después de la guerra en Ucrania ha acelerado todo ese proceso. Ha abandonado Rusia en gran medida el dólar estadounidense, también el euro, la libra esterlina, y a cambio ha empezado a apostar por otras divisas, y en este caso le está otorgando más peso ahora mismo al yuan chino. El último anuncio es que comenzará ya a comprar yuanes chinos para el fondo de riqueza, después de cerrar un año 2022
muy significativo en este aspecto, porque duplicó sus tenencias tanto en yuanes como en oro. En menos de un año, fíjense, el yuan ha reemplazado ya al dólar como moneda extranjera más buscada en Moscú. Los volúmenes de negociación diarios de yuanes a rublos en la bolsa de Moscú han llegado a superar algunos días esas negociaciones, esos intercambios de dólares a rublos. Una tendencia que es posible que aumente este 2023. Y en el mercado energético, Rusia ya ha empezado a pagar a sus importadores de petróleo y gas en su propia moneda, en el rublo, un claro desafío al petrodólar. Pero, mientras tanto, en ese desafío de Rusia al petrodólar, China también está desafiando al petrodólar, impulsando el petroyuan. Lo hemos estado contando estas últimas semanas. El dólar estadounidense sí que es cierto que sigue siendo la moneda líder, participa en alrededor del 80% del comercio mundial, representa aproximadamente el 60% de las reservas extranjeras oficiales, según los datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero a pesar de esta fortaleza del dólar, sí estamos apreciando cómo las tensiones geopolíticas han empujado a Rusia, a China, a Irán y a una lista cada vez mayor de países a la desdolarización, o al menos a diversificar sus reservas de divisas, a no depender tanto del dólar estadounidense. Atención porque, fíjense, hace casi un año, en marzo de 2022, el Fondo Monetario Internacional ya advirtió sobre una erosión del dominio del dólar. Quizás se pudo pasar algo más desapercibido en medio, por supuesto, de la crisis en Ucrania, de la guerra en Ucrania, porque llevábamos apenas unas semanas de conflicto bélico cuando salió este informe, pero el Fondo Monetario Internacional ya hablaba de un aumento en el uso del yuan chino en las reservas de los bancos mundiales. Y además lo podemos ver perfectamente en este gráfico, cómo el dólar, que está representado en esta línea azul, ha empezado un camino descendente más o menos desde el año 2017 y cómo, y esto lo tenemos en verde, otras divisas han comenzado aproximadamente desde 2011 un camino ascendente, y entre estas otras divisas se encuentra precisamente el yuan. Así que esta ahora mismo sería la principal clave, lo que tenemos que tener en cuenta, y es cómo el dólar poco a poco ha ido descendiendo y no ha sido precisamente a favor de otras divisas más tradicionales como es el euro, como puede ser el yen, como puede ser la libra esterlina, sino que lo ha hecho a favor de otras divisas, entre las cuales se encuentra la divisa china. Esto es crucial para entender en qué contexto nos estamos moviendo. La participación del dólar, por tanto, ha vivido una disminución en esas reservas internacionales desde el cambio de siglo. Desde que comenzamos en los 2000, los bancos centrales del mundo, como decimos, están diversificando cada vez más sus tenencias, empiezan a apostar por otras monedas, pero, como decimos, lo curioso es que esta menor participación del dólar no está yendo a favor de otras divisas tradicionales, sino que lo está haciendo a favor de divisas como el yuan chino, pero también de monedas, otras monedas o unidades de reserva que históricamente no han formado parte del Fondo Monetario Internacional. Y este cambio ha ido en dos direcciones: una cuarta parte ha ido hacia el renminbi chino y 3/4 partes hacia monedas de países más pequeños que han desempeñado hasta el momento un papel mucho más limitado como monedas de reserva. Según los expertos, esta evolución en el sistema de reservas internacionales en los últimos 20 años está dibujando un alejamiento gradual del dólar. Y además del yuan chino, algunas de estas monedas no tradicionales que se están volviendo más prominentes incluyen el dólar canadiense, el australiano, el won coreano, el dólar de Singapur y también la corona sueca. Estas monedas ahora mismo están ganando un mayor peso en el cómputo, en la cuota total de las divisas globales. Mientras, como decimos, Rusia ha anunciado que este 2023 va a comenzar a comprar yuanes en el mercado de divisas. Con esto, como decimos, abre un nuevo frente en esa campaña de desdolarización, y esto lo que está haciendo es diseñar un camino hacia una reducción de la dependencia de las finanzas occidentales. El ministro de Finanzas de Rusia explicaba recientemente que se había duplicado en 2022 esa cantidad de yuan chino y oro que puede tener el Fondo de Riqueza Nacional, con gran parte de sus ahorros congelados debido al conflicto en Ucrania. En 2022, para
decirles los porcentajes más exactos, la participación potencial del yuan se elevó al 60% del Fondo Nacional de Bienestar y el oro al 40% para hacer que las inversiones en el Fondo Nacional de Bienestar fueran más flexibles. Estas eran las palabras que utilizaba el Ministerio de Finanzas ruso. Y después de años de haber estado acumulando ahorros en dólares y euros, pues el Kremlin ha empezado a apostar, como decimos, por otras monedas, a limitar los ahorros en activos de gobiernos hostiles, que califica como hostiles. El euro, la libra, el yen han quedado congelados, recordemos, tras la invasión de este año. Y de todos los activos amigables, el Ministerio de Finanzas considera que el yuan es en estos momentos la moneda más apropiada para las reservas del país. Así que nos tenemos que quedar con esta fotografía, como decimos, segunda clave de la tarde, que va a ser muy relevante, sobre todo de cara a los próximos meses, para entender en qué punto geoeconómico y geopolítico nos estamos moviendo. Tercera clave del día: crisis climática. Ya nos lo decía el informe de riesgos globales de Davos. De cara a 2023 no va a ser el mayor riesgo a medio corto plazo, pero sí a lo largo de estos próximos 10 años. Va a ser la crisis climática el gran tema que va a copar las principales preocupaciones. ¿Qué ocurre? Que siempre es un tema que está de trasfondo y al que no se le dirige la urgencia, la inmediatez necesaria. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el último dato que nos ha hecho saltar la alarma? Se lo decíamos, en 2022 se ha consumido un nivel récord de carbón. En ningún año habíamos consumido tanto carbón como lo hemos hecho este último año, en medio del shock energético, de la crisis energética derivada, por supuesto, de la guerra en Ucrania. El consumo de carbón ha batido récord, supera por primera vez los 8.000 millones de toneladas en un año y eclipsa el anterior récord que se había producido en el año 2013. Esto es lo que nos ha indicado el último informe sobre la situación del carbón, la Agencia Internacional de la Energía. Esta actual crisis energética, como decimos, derivada de la guerra en Ucrania, ha obligado a muchos países a depender menos del suministro ruso, el gas, el crudo, y ha hecho que tiren de lo que tenían más a mano: combustible fósil, carbón, que es el más contaminante. Y el informe prevé que el carbón seguirá siendo con diferencia la mayor fuente de emisiones del sistema energético mundial. Va a seguir teniendo un peso muy relevante cuando hablemos de las principales emisiones. Es decir, por el momento no estamos dando pasos atrás, o no los pasos atrás que estaban previstos. Prevé que el consumo se mantenga estable hasta 2025 porque la fuerte demanda en las economías emergentes de Asia van a equiparar los descensos en consumo que están haciendo algunos mercados desarrollados, y se espera que las exportaciones marítimas de carbón térmico estadounidense disminuyan este año. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos va a disminuir, pero Rusia va a hacer todo lo contrario. El carbón ruso, que es más barato, goza de popularidad en el sur, en el sudeste de Asia, y se espera que China, Indonesia e India aumenten su consumo a través del carbón ruso. Así que, como decimos, ahí tenemos esa balanza. Nos desciende por un lado, sí, pero es que por el otro nos está aumentando. Y hay que destacar además la influencia de China en el mercado de carbón, porque no hay ningún país a nivel de consumo que pueda competir con China, y es, sin duda alguna, el país que tiene un papel más relevante en esto. Por supuesto, todos a nivel global, pero China, al gozar de más población, industria, etcétera, es quien tiene también parte de la batuta. Entonces, esta es la situación que tenemos, y es una situación que nos está empañando una de las buenas noticias que conocíamos esta semana: la esperanza, como decíamos al arranque del programa, de que la capa de ozono se restaure en su totalidad en las próximas décadas. Un grupo de expertos respaldado por Naciones Unidas afirma que la capa de ozono podría recuperarse por completo en 2040 en gran parte del mundo. Para la zona del Ártico tendríamos que esperar 5 años más, 2045, y hasta 2066 no veríamos esa capa de ozono totalmente restaurada en la Antártida. Pero desde luego el hecho de que se esté manteniendo ese consumo de carbón a unos niveles tan elevados está empañando toda esta perspectiva. A pesar de este entorno más negativo del aumento del consumo de carbón, hay que decir que en ese informe la Agencia Internacional de la Energía espera que el porcentaje de carbón
que se utiliza en la generación de electricidad vaya descendiendo consecutivamente a lo largo del próximo año, año y medio. Espera que caiga del 20% que vimos en 2022 al 18% en 2023 y al 17% en 2024. Y es un descenso que vendría por el incremento de la energía solar y la energía eólica en ese porcentaje, en esa cuota de generación de electricidad. Tercera clave, como decimos, con la mirada puesta en este elevado consumo de carbón y en la urgencia climática que además Davos apremia que debemos abordar cuanto antes. ¿Cuál es la cuarta clave que vigilamos en el día de hoy? Política monetaria, Banco Central Europeo, cuenta atrás para esa próxima reunión. ¿Y qué es lo que nos dice el banquero central francés François Villeroy? Pues que podríamos ver ya el tipo terminal en los tipos europeos en verano. No nos habla exactamente de cuál es el porcentaje exacto, no nos ha hablado de las magnitudes que podríamos ver en las próximas reuniones, cuántas más reuniones nos esperan de subidas de tipos, si vamos a estar en una horquilla entre 50 a 25 puntos básicos, que es de lo que más se está hablando en estos momentos. Nos siguen insistiendo lo mismo. Dependemos de los datos, tenemos que esperar a que nos lleguen los últimos informes, veremos, porque esto también va a ser interesante, si el Banco Central Europeo empieza a cambiar un poco la tónica respecto a su escenario central de recesión suave y corta, porque mucho nos costó que el Banco Central Europeo mencionase la palabra recesión, pero lo que estamos viendo por parte de los últimos informes, y ayer lo veíamos por parte de Goldman Sachs, es que para la eurozona no se espera una recesión en 2023. ¿En qué quedamos? Recesión suave y corta, aumentan los riesgos para una recesión más profunda o esquivamos por completo esa recesión. Ese va a ser uno de los temas clave, pero como decimos, una de las preguntas, ¿dónde está el techo de ese ciclo de subida de tipos del Banco Central Europeo? Pues Villeroy ya nos ha dado algunas pistas, dice que ese tipo terminal podría llegar en verano. En ese momento tendríamos, por tanto, una pausa en este ciclo de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Por supuesto, tenemos muchas más preguntas. ¿Cuánto podría durar esa pausa? Una vez termine la pausa, ¿cuándo podríamos empezar a ver esos recortes de tipos de interés? ¿En qué magnitud? Pero eso ya sería adelantarnos demasiado. Así que por el momento quedémonos con esto, y es que ya es la segunda vez que un miembro del Banco Central Europeo insiste en que verano va a ser la fecha clave para ver al fin ese final en el ciclo de subida de tipos de interés. Así que esta es la cuarta clave que vamos a vigilar en el día de hoy. Como decimos, protagonismo también para el Banco Central Europeo en una semana en la que sobre todo nos estamos fijando en los mensajes que nos dejan los otros banqueros centrales, los de la Reserva Federal, a la espera del dato de inflación este jueves, que va a marcar la dinámica macro del resto de la semana. Nos quedamos con estas claves. Enseguida volvemos y bienvenidos a Rolling Stocks.